Hola a todos, en el día de hoy les hablaremos sobre los principios de Arquímedes y algunos ejemplos que podemos presenciar en la vida cotidiana y también un breve experimento donde se abarcará todo lo que hablamos. Este grupo está conformado por Ariadne, su anfitriona Ederly y Rosalie, y espero que le presten mucha atención. El principio de Arquímedes establece que cualquier cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje hacia arriba, al igual del peso del fluido desplazado por el cuerpo. En el contexto del principio de Arquímedes, desplazar se refiere al volumen de fluido que un objeto ocupa al sumergirse en él. Cuando introduces un objeto en un líquido, este objeto empuja y reemplaza la cantidad de líquido equivalente en su propio volumen sumergido. El fluido desplazado es el que originalmente ocupa el espacio en donde está el objeto. Para entender mejor, imagina que llenas un vaso hasta el borde y luego sumerges una piedra en él. La piedra hará que parte del agua se derrame. El volumen de agua que se derrama es igual al volumen de la piedra que se sumergió. Ese es el volumen de líquido que la piedra ha desplazado. Este desplazamiento es lo que genera la fuerza de empuje hacia arriba, que puede hacer que el objeto flote o se hunda dependiendo de su densidad relativa al fluido. Otro punto muy importante es la densidad del fluido en la que se sumerge el objeto. Esta va directamente a la fuerza de empuje que actúa sobre el objeto. Esta fuerza es igual al peso del fluido que se va desplazando por el mismo objeto y el peso del fluido que depende de la densidad del objeto. Entonces, a mayor densidad del fluido, mayor es la fuerza de empuje. Exacto. Un objeto puede flotar fácilmente en agua salada que en agua dulce, ya que la densidad del agua salada es mucho mayor. Esto explica que es más fácil poder flotar en el mar que en una piscina. También depende de la densidad o peso del objeto si éste se quedará flotando o se hunde. Si la densidad del objeto es menor que la del líquido en el que se está sumergiendo, éste se quedará flotando porque la fuerza de empuje que éste genera es mayor que el peso del objeto. Pero si el peso del objeto es mucho mayor que la densidad del líquido, éste se hundirá porque la fuerza de empuje no es suficiente para contrarrestar el peso del objeto. Por otro lado, si el peso del objeto y la densidad del líquido son iguales, este se quedará en equilibrio sin flotar en la superficie y tampoco sin hundirse. Es importante distinguir peso y densidad. Peso es la fuerza con la que la gravedad atrae un objeto y depende de su masa. Densidad es la masa por unidad de volumen de una sustancia. Para demostrar todo lo que hemos explicado, ahora vamos a realizar un experimento bastante simple, como pueden observar. Para esto solamente necesitamos 3 vasos de cristal, los vamos a llenar de agua a la misma medida. Vamos a utilizar azúcar, vamos a utilizar sal y 3 huevos. Ahora a uno de los vasos le vamos a agregar 2 cucharadas de sal y al otro progresivamente 2 cucharadas de azúcar para poder aumentar la densidad del fluido. Si sumergimos un huevo en el agua que no contiene ni sal ni azúcar, como pueden observar, se va a ir directamente al fondo, ya que la fuerza de empuje es proporcional al peso del agua desplazada por el huevo. Es menor al peso de este mismo, así que se puede hundir porque el empuje no es suficiente. Ahora vamos a echar el huevo donde está la sal y vamos a observar que el huevo va a flotar. Eso se debe a que cuando agregamos las 2 cucharadas de sal, el agua se vuelve más denso. Y por otro lado, vemos que cuando lo ponemos en el recipiente con azúcar, no se quedará ni flotando en la superficie ni en el fondo, porque la densidad del agua es igual al peso del huevo. De este principio se derivan varias fórmulas, como esta para encontrar la fuerza de empuje. Tenemos que la fuerza de empuje es igual a la densidad del fluido por el volumen del fluido desplazado por la aceleración de la gravedad. O esta para encontrar el peso del objeto sumergido, donde tenemos que el peso del objeto es igual a la masa del objeto multiplicado por la aceleración de la gravedad. Estas fórmulas cobran sentido en nuestro experimento. El principio de Arquímedes va mucho con la vida cotidiana. Algunos ejemplos de estos serían los flotadores o salvavidas. Estos están hechos de materiales ligeros como plástico o espuma que desplazan la suficiente agua para generar un empuje hacia arriba mayor que el peso de una persona y así ayudarlo a flotar en el agua. O los globos aerostáticos que se elevan gracias al aire caliente que es mucho más ligero que el aire frío de afuera.
Esto hace que ejerza una fuerza que lo eleve mucho más hacia arriba. El principio de Arquímedes es clave para comprender la flotación y el comportamiento de los objetos en los fluidos. Esta explica por qué los barcos flotan, por qué los submarinos pueden sumergirse y emerger, y otros ejemplos como los que vimos anteriormente. La flotabilidad depende de la relación entre la densidad del objeto y la del fluido en el que está sumergido. Aplicando las ecuaciones mencionadas, podemos predecir y calcular si un objeto flotará o se hundirá, lo que es esencial en ingeniería naval, aeronáutica, medicina y muchas otras áreas de la ciencia y la tecnología. Esperamos que hayan entendido lo que es el principio de Arquímedes y los invitamos a pensar en otras formas en las que este se puede aplicar en el día a día.